Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. El santuario donde desentrañamos los relatos más conmovedores y los romances más apasionantes que nos regalan las telenovelas turcas. Hoy nos embarcaremos en una travesía que trasciende la pantalla, una historia de amor prohibido, pasión desenfrenada y un destino implacable, la historia de Halil İbrahim y Eslassu. Prepárense para un viaje cargado de emociones, giros inesperados y una pregunta que resonará en sus corazones: ¿puede el amor verdadero vencer incluso a la muerte? Antes de sumergirnos en esta apasionante trama, les recordamos que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, resúmenes y noticias sobre sus series turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que sigamos brindándoles contenido de calidad. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que, desde el título, ya nos anticipa una intensidad dramática: Halil İbrahim y Eslassu, su amor prohibido vence hasta la muerte. No se trata simplemente de un romance, es una historia de desafío a las convenciones sociales, a los odios familiares y, en última instancia, a la propia mortalidad. Para comprender la magnitud de este amor, debemos sumergirnos en el contexto en el que florece. Halil İbrahim y Eslassu pertenecen a dos familias enfrentadas, marcadas por años de rivalidad y rencor. Imaginen el ambiente: miradas de odio, rencillas constantes y la sombra de la venganza siempre presente. En este escenario, el amor entre Halil İbrahim y Eslassu es un acto de rebelión, una llama que desafía la oscuridad del odio. Es como si la naturaleza, en su infinita sabiduría, hubiera decidido plantar una flor delicada en un campo de batalla. *** Los protagonistas, dos almas atrapadas ***. Pero ¿quiénes son Halil İbrahim y Eslassu? Halil İbrahim es un hombre de principios, fuerte, leal a su familia, pero con un corazón que anhela la paz y la reconciliación. Criado en un ambiente donde la venganza se considera un deber, Halil İbrahim lucha internamente con la tradición y su propio deseo de un futuro mejor. Su rostro refleja la dureza de su entorno, pero sus ojos revelan una profunda sensibilidad y un anhelo de conexión genuina. Eslassu, por su parte, es una mujer hermosa, inteligente y decidida, atrapada en las redes de un conflicto que no eligió. Criada en una familia que considera a los İbrahim como sus enemigos jurados, Eslassu es consciente del peso de la historia y las expectativas que recaen sobre ella. Sin embargo, ella posee una chispa rebelde, una sed de conocimiento y una convicción de que el odio no es la respuesta. Su belleza no es solo física, irradia una fuerza interior y una capacidad de empatía que la hacen irresistible. Ambos comparten un deseo profundo de romper el ciclo de violencia que ha consumido a sus familias. Son almas gemelas atrapadas en un laberinto de odio, buscando una salida hacia la luz. *** El encuentro fortuito, el destino entrelaza sus caminos ***. Su primer encuentro, como suele suceder en estas historias, es fortuito, casi mágico. Se cruzan en un lugar inesperado, un rincón tranquilo en medio del caos, y sus miradas se encuentran. Este lugar, un antiguo jardín abandonado en los límites de sus propiedades, se convierte en un símbolo de su amor, un oasis de paz en medio de la guerra. En ese instante el tiempo se detiene y ambos saben que algo ha cambiado para siempre. La tensión palpable entre sus familias se desvanece por un momento, reemplazada por una conexión inexplicable. Sus miradas se entrelazan, revelando una comprensión mutua y una chispa de esperanza. A partir de ese momento comienzan a verse a escondidas, desafiando las prohibiciones de sus familias, arriesgándolo todo por un amor que saben que es peligroso. Sus encuentros son robados, llenos de pasión y temor. Cada beso, cada abrazo, es un desafío a la autoridad familiar. Se prometen un futuro juntos, un futuro donde el odio no tenga cabida, un futuro donde puedan vivir su amor libremente. Comparten sueños, secretos y miedos, construyendo un vínculo que se vuelve cada vez más fuerte con cada encuentro. *** La oposición familiar, un muro de odio ***. Pero el camino hacia ese futuro está lleno de obstáculos. Las familias de Halil İbrahim y Eslassu, al descubrir su relación, reaccionan con furia. Intentan separarlos por todos los medios posibles, recurriendo a amenazas, chantajes e incluso a la violencia. El padre de Halil İbrahim, un hombre endurecido por la venganza, lo amenaza con desheredarlos y continúa viendo a Eslassu. La madre de Eslassu, consumida por el miedo a perder a su hija, la encierra en casa y planea un matrimonio arreglado con un hombre de su propia familia. Halil İbrahim y Eslassu se ven obligados a huir, a esconderse, a luchar por su amor contra viento y marea.
Su amor se convierte en una rebelión contra el sistema, una declaración de que el corazón no conoce fronteras ni odios ancestrales. La huida y las pruebas, el amor se fortalece. Durante su huida enfrentan numerosas dificultades. La pobreza, el hambre, la persecución constante ponen a prueba su amor. Se ven obligados a vivir en la clandestinidad, trabajando en empleos precarios y enfrentando la discriminación y el prejuicio. Sin embargo, en cada obstáculo, su amor se fortalece aún más. Se convierten en el refugio el uno del otro, en la razón para seguir adelante. Comparten momentos de alegría en medio de la adversidad, encontrando consuelo en la compañía del otro. Se apoyan mutuamente en sus sueños y ambiciones, inspirándose para superar los desafíos que se les presentan. Su amor se convierte en una fuente de fortaleza y esperanza en un mundo hostil. La tragedia inevitable, un sacrificio por la paz. Pero la tragedia se cierne sobre ellos. La rivalidad entre las familias llega a un punto de no retorno, y la violencia estalla con toda su fuerza. Un enfrentamiento entre los clanes, instigado por un malentendido y alimentado por años de rencor, termina en un derramamiento de sangre. Alil Ibrahim y Eslasu se ven atrapados en medio del fuego cruzado, y su amor se convierte en un símbolo de la lucha por la paz y la reconciliación. En un intento desesperado por detener la violencia, Eslasu se interpone entre las balas, sacrificando su vida para proteger a Alil Ibrahim y poner fin al conflicto. El duelo y la redención, honrando el legado de amor. El dolor de Alil Ibrahim es indescriptible. Ha perdido a la mujer que amaba, a la esperanza de un futuro mejor. La muerte de Eslasu lo deja devastado, sumido en la tristeza y la desesperación. Sin embargo, en medio de su dolor, Alil Ibrahim encuentra una nueva razón para vivir, honrar la memoria de Eslasu y luchar por la causa que ella defendió, la paz entre sus familias. Alil Ibrahim decide convertirse en un mediador, en un defensor de la reconciliación, utilizando el recuerdo de su amor como un faro para guiar a las familias hacia la armonía. Se enfrenta a la hostilidad y el escepticismo de ambos lados, pero su determinación es inquebrantable. El camino hacia la paz, un legado de amor y esperanza. Es un camino difícil, lleno de resistencia y desconfianza. Alil Ibrahim debe superar los prejuicios y el resentimiento arraigado en las familias, demostrándoles que la venganza solo engendra más violencia. Utiliza la historia de su amor con Eslasu como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se dejan de lado el odio y se abraza la esperanza. Poco a poco logra convencer a algunos miembros de las familias de que el odio no es la solución, de que la venganza solo engendra más violencia. Comparte recuerdos de Eslasu, resaltando su bondad, su inteligencia y su deseo de un futuro mejor para todos. Su testimonio conmueve a algunos, quienes comienzan a cuestionar sus propias creencias y a considerar la posibilidad de la paz. Finalmente, después de mucho sufrimiento y sacrificio, Alil Ibrahim logra su objetivo. Las familias se reconcilian, y la memoria de Eslasu se convierte en un símbolo de esperanza y unidad. El jardín abandonado donde se conocieron Alil Ibrahim y Eslasu se convierte en un lugar de encuentro para ambas familias, un recordatorio de su amor y un símbolo de su compromiso con la paz. El amor prohibido de Alil Ibrahim y Eslasu, aunque truncado por la muerte, vence al odio y abre un nuevo camino hacia la paz. Su historia se convierte en una leyenda, transmitida de generación en generación, inspirando a otros a desafiar las convenciones sociales y a luchar por un mundo mejor. La reflexión final, el poder transformador del amor. La historia de Alil Ibrahim y Eslasu no es solo una historia de amor prohibido, es una historia sobre el poder del amor para transformar el odio, para superar la tragedia y para construir un futuro mejor. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre puede florecer. Nos enseña que el amor verdadero no conoce fronteras ni barreras, y que puede inspirarnos a superar incluso los obstáculos más difíciles. En última instancia, la historia de Alil Ibrahim y Eslasu es una celebración del espíritu humano y su capacidad de amar, perdonar y trascender el odio. Es un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de vencer incluso a la muerte. Resumen y reflexión final. Ahora, para resumir, hemos recorrido la intensa historia de Alil Ibrahim y Eslasu, un amor nacido en medio del odio y la rivalidad familiar.
Vimos cómo su pasión desafió las convenciones y cómo, incluso después de la tragedia, su amor sirvió como catalizador para la reconciliación y la paz. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del amor y la importancia de superar el odio. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis de la historia de Halil Ibrahim y Eslasu. Nos gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tipo de romances prohibidos y sobre el poder del amor para vencer a la muerte. ¿Creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones. Y para finalizar, los invitamos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima y recuerden, el amor, como el de Halil Ibrahim y Eslasu, puede ser más fuerte que la muerte.